Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar acerca de la comunicación y las relaciones interpersonales y las ciencias sociales y su campo de estudio. Nuestro equipo está conformado por Caballero Cristian, Hernández García Jacel Isaías, Hernández Javier Emiliano, Jiménez Hernández Carlos Ángel, Mendoza Luna Brian, Pérez Vázquez Vicente Gabriel, Ramírez Gómez Alan Moisés, Santiago Caballero Aida Soledad y su servidora Smith Ruiz Mildred Giselle. Bueno, para comenzar, ¿qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian e investigan el comportamiento humano dentro de la sociedad, ya sea a un nivel social, individual, cultural o en diferentes situaciones del día a día. Existen diferentes ramas de estudio, pero todas tienen como objetivo interpretar, comprender y explicar al ser humano como sujeto social. Algunas ramas de estudio podrían ser la psicología, la economía, la geografía y la historia, pero existen otras más. ¿Qué son las relaciones interpersonales? Las relaciones interpersonales son el modo de vincularse entre dos o más personas, basándose en emociones, sentimientos, intereses, actividades sociales, etc. Estas relaciones son la base de la vida en sociedad y se dan de distintos modos en numerosos contextos cotidianos, como la familia, los amigos, el entorno laboral, clubes deportivos, matrimonio y mucho más. La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos, con el objetivo de aportar información y recibirla. En ese proceso interviene un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información. Los elementos de la comunicación son los siguientes. El emisor, esta es la persona que emite el mensaje, es decir, es la fuente que genera el mensaje a comunicar. El emisor transmite el mensaje a través de un canal para el receptor. El receptor es quien recibe e interpreta este mensaje. El código, señales o signos que se utilizan para poder transmitir un determinado mensaje. Algunos ejemplos son los diferentes idiomas con sus letras, signos, ortografía, fonética o su gramática. El mensaje contiene la información que manda el emisor al receptor, traslada una idea o concepto a comunicar a través de un código conocido para ambos. Tipos de comunicación. Comunicación verbal, oral y escrita. Comunicación oral es la transmisión de información entre dos o más individuos a través del habla. Esta es la forma más temprana de intercambio de información de nuestra especie, pues un factor determinante en nuestra civilización, ya que nos permite alcanzar niveles de organización más vastos, complejos y profundos. Comunicación escrita. La comunicación escrita no está sometida al espacio ni al tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no producirse. Esta aumenta las expresiones gramaticales, sintácticas y léxicas. Características de la comunicación escrita. No es simultánea, permanece en el tiempo, las distancias no son un impedimento. Ejemplos de la comunicación escrita: folletos y volantes, cartas o email, diarios o revistas. Comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y de forma inconsciente. Algunos ejemplos son los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse, etc. Esta comunicación ha tenido mucha importancia a lo largo de nuestra historia evolutiva, cuando aún no existía el uso de palabras. No se rige de forma consensuada y aprendidas de manera explícita. Comunicación individual. En este tipo de comunicación solamente interactúan el emisor y el receptor. Son interacciones caracterizadas por la privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar en una audiencia o en una tercera persona que observa. La colectiva o comunicación intrapersonal es la que una persona entabla consigo misma. Esta forma de comunicación implica que es la misma persona quien emite y, al mismo tiempo, quien recibe el mismo mensaje. Es a través de este tipo de comunicación que las personas se conectan con su conciencia, reflexionan, se dan ánimos o se calman. Es unilateral. Aquí la conversación es entre una única persona que es, al mismo tiempo, emisora y receptora del mensaje. Comunicación intergrupal. Este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. Comunicación interindividual.
La comunicación interindividual ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresan básicamente sentimientos. Comunicación masiva. La comunicación masiva se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas. Comunicación visual. Es a través de un medio visual para transmitir ideas e información en formas que se pueden percibir con la vista. Estos elementos visuales nos ayudan a entender un mensaje o producto, o bien dar fuerza al mensaje. Se pueden presentar en carteles, tipografías, dibujos, diseño gráfico, ilustración y publicidad. Comunicación auditiva. Son todos aquellos mensajes que son recibidos a través del oído. Un sonido, la música o una voz nos transmite un mensaje. Utiliza como signo la palabra hablada y elementos verbales. Para que se dé la comunicación auditiva es necesario el habla. Comunicación táctil. El tacto es un sentido muy poderoso y gracias a él las personas ciegas pueden estar al tanto de la comunicación. La lectura táctil dispone de información escrita y en audio. Eso ayuda a proporcionar una información y comunicación más completa y eficaz. Una llamada telefónica, una conversación entre amigos o una reunión de trabajo son algunos ejemplos de comunicación interpersonal, aunque las personas practican a diario ese tipo de comunicación ya que es algo ineludible. El 80% de la comunicación es no verbal. Ejemplos de relaciones interpersonales, que son familia, son el núcleo donde crecimos desde el momento en que nacimos. Las relaciones interpersonales estaban presentes con nuestros padres. Amigos, son una o más personas, comúnmente de nuestra misma edad, donde tenemos lazos de amistad y confianza. Escolar, normalmente son grupos de 25 o más personas donde convivimos y nos comunicamos durante mucho tiempo. Clubes sociales, son grupos de personas que comparten intereses y que desarrollan conjuntamente actividades culturales y recreativas. Otros ejemplos podría ser el entorno laboral, que es un lugar donde desempeñas una actividad física o intelectual con más personas a tu alrededor haciendo lo mismo. Y por último tendríamos un club deportivo, que es un lugar dedicado a la práctica de algún tipo de deporte en conjunto con más personas de esa índole. Y bueno, eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.